¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Acompáñeme a las Escrituras y vamos a ir a un texto en Juan capítulo 18, versículo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a estar leyendo en el versículo 1, por favor. Cuando usted lo tiene, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Aleluya. Lo vuelvo a leer. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Amén. Yo quiero compartir con usted hoy algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón, dado que estaba removiendo y estudiando algunos detalles que traje en mis notas. Me puse a estudiar y a investigar algo ahí en Jerusalén. Y me llamó la atención que al revisar un poco la geografía de Israel, usted y yo debemos de saber que la ciudad de Jerusalén está asentada sobre montes. De hecho, la Biblia, ¿se acuerda que hay un texto en la Escritura que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo? ¿Cuántos han oído ese pasaje? Eso es porque en todo el territorio, allí cerca de Jerusalén, hay cerca de 12 montes, que no son muy grandes, en realidad son pequeños, pero que algunos en especial me llamaron la atención y mis hermanos allá me van a ayudar con una. Va a ser difícil que la logremos entender todo, pero hicimos ahí algunas marcas tratando de explicar. Esta es una vista aérea de Jerusalén. Y no, mi intención no es demostrarle ahí qué hay en toda esa ciudad. No es esa mi intención. Mi intención es que usted vea que cuando el Señor dice que pasó al otro lado del torrente de Cedrón, está hablando de un valle. Pero resulta que Jerusalén está sentado, diríamos, en dos montes. Lo que está circulado con esos puntitos son los montes. Y por ejemplo, Jerusalén está sentado sobre el monte de Sión. A la par de ese monte hay otro monte que se llama el monte Moria. En ese monte Moria es donde está el templo ahora, donde estuvo el templo de Dios, el templo de Salomón. Ahí estuvo sentado en el monte Moria. Y en el otro lado está el monte de los olivos, en el lado derecho. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El monte de Sión en el lado izquierdo, el monte de Moria en el lado del centro, y en el lado derecho usted ve el monte de Sión. Ahora, resulta que lo que separa cada monte es lo que se llama un valle. Y de esos valles son los que yo quiero hablarle hoy. Hay tres valles que dividen la ciudad de Jerusalén. Uno es el monte de Enón, ahí dice Hinón, el monte de Enón, el valle de Enón. Otro valle que cruza la ciudad, que está en el centro, es el valle de Tiropeón, un poquito raro los nombres. Y el último valle, al lado derecho, que divide el monte Moria y el monte de los olivos,
es el valle de Cedrón. ¿Está bien ahí, hermano? ¿Sí lo logra captar? Vaya. Ahora, ¿por qué quiero hablarle de esos tres valles? Resulta, hermano, que al ponerme a estudiar cada uno de esos valles, me dio una enseñanza que a mí me dejó asombrado. Porque cada uno de esos valles tienen un significado, tienen una enseñanza. Y todo lo que está en la Biblia y todo lo que Dios hizo no es casualidad. Dios siempre en todo, hasta en lo más pequeño de los aspectos, tiene una enseñanza. Y fíjese que entonces, al revisar cada uno de los valles, encontré que tiene que ver mucho con nuestra vida. De hecho, el Señor utilizó los diferentes valles para enseñar. Por ejemplo, el primer valle que vamos a ver es el del lado izquierdo, el valle de Enón. Y fíjese que el valle de Enón significa, de ahí viene la palabra que se deriva Gehenna. Oiga esto, Gehenna, ¿ha oído usted esa frase de Gehenna? La palabra Gehenna significa infierno. Aleluya. Y cuando el Señor iba a hablar y a enseñar del infierno, enseñó ese valle. Y les dijo, en este valle se va a morir todo aquel que no siga la palabra de Dios. Y les enseñó el Gehenna. Porque Enón viene del griego hiena, que es valle. Quiere decir valle, y non es del hijo de Enón. Ahora, note por favor esto. Usted sabe que el Señor usaba cualquier cosa para enseñar. Usó el mar, usó el árbol de olivo, usó el trigo, usó diferentes aspectos. Cuando estaba enseñando acerca del infierno, habló de este valle. Ojo con esto, habló de este valle. ¿Por qué? Porque nunca el Señor trató de ocultar el lugar donde van a ir a parar los rebeldes de Dios. Nunca Dios trató de ocultar y nunca ha seguido ocultando que hay un lugar en el infierno que está esperando a todos aquellos que no quieren buscar a Dios. Hoy en día hay evangelios donde ya no se habla de infierno. Hoy en día hay iglesias donde ya no quieren ni siquiera mencionar la palabra infierno. ¿Por qué? No, hermano, es que eso se oye muy feo. Pues, pero Jesús lo mencionó. Jesús habló de ese lugar. Quiero mostrárselo. Vaya, acompáñeme a un pasaje, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Cuando el Señor estaba hablando del infierno, les mostró ese lugar, ese valle. Y dice Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Lo tiene? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿A dónde? En el Gehenna. Ese es el griego. Recuerde usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que usan ahí para infierno es Gehenna, el valle de Enón. Cuando el Señor estaba hablando acerca del infierno, mencionó ese valle. ¿Por qué? Porque quiere dejar claro Dios, hermano, el camino de aquellos que no quieren seguir sus ordenanzas. Y no es casualidad, hermano, que uno de los valles que está al lado de Jerusalén se llame infierno. En otras palabras, no es casualidad. Por alguna razón lo puso ahí. Bueno, y geográficamente, solo porque lo estamos viendo desde ese lugar, está a la izquierda. Si usted se pone al otro lado, lo va a ver del lado derecho, ¿verdad? Obviamente, pero no importa esa parte. Lo que me interesa es que Jesús
ocupó esa parte para mostrar o hablar acerca del lugar donde aquellos que no quieren buscar al Señor van a llegar. Acompáñenme a un versículo más, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 33. Cuando volvió a referirse a ese lugar llamado Gehenna, o llamado el infierno también, lo mencionó cuando aquellos fariseos se estaban acercando y les dijo el Señor: generación de víboras. Oiga esto. Mateo capítulo 23, versículo 33. ¿Lo tiene? Dice, Jesús dice: vosotros, serpientes, generación de víboras, ¿cómo podréis escapar al castigo? Dice esta versión, al castigo del Gehenna, al castigo del infierno. Ahora, por favor, este texto es un poquito más fuerte porque le está hablando a gente que aparentemente conoce de las cosas de Dios. Le está hablando a gente que leía las escrituras, al menos la parte que tenían, que es el Antiguo Testamento. Tenían el Pentateuco, tenían los salmos, tenían los profetas. Y al leer las escrituras tenían que encontrar al Dios vivo ahí, porque Dios se reveló desde el principio. Dios ha venido revelando tanto su plan como Él mismo se ha venido revelando desde el principio. Usted puede ver a Dios allá en Génesis, en capítulo 1, en el versículo 1, ahí está Dios. ¿Se acuerda? ¿Qué dice el Génesis 1:1, hermano? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, desde el primer versículo, el Señor se está revelando. ¿Y cómo se está revelando? Primero se revela que Él es Dios. ¿Y cómo se está revelando? Revela que Él es creador. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Quiere decir entonces que aunque era una revelación todavía limitada en aquel tiempo, porque no había venido la revelación máxima del evangelio, que es Jesucristo. Como no había venido esa revelación, de todos modos el Señor ya se había revelado. Había mostrado quién era Él. De tal manera que a mí me impresiona que en este pasaje, que vuelve a usar la palabra Gehenna, refiriéndose a ese valle y por supuesto refiriéndose al castigo de aquellos que, aunque tenían una vida de apariencia religiosa, su lugar era el infierno. Esto es delicado, hermano. Yo no sé si usted lo logra ver, pero cuando yo lo estaba estudiando, a mí me pareció crítico. Crítico porque el Señor nunca escondió esa verdad. Más bien se las expresó con toda dureza y directamente a los que tenía que compartirles. No es cierto. La vida en Cristo no es solamente saber de Cristo. La vida en Cristo es, ojo con esto que le voy a decir, por favor, y el que tenga oídos para oír, que oiga. La vida en Cristo no es solamente saber de Cristo. La vida en Cristo es vivir para Cristo. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. La vida en Cristo es vivir para Cristo, no solamente conocer de Cristo. Porque estos que se acercaron al Señor, hermano, y que el Señor, cuando los vio, lo que vio fue serpientes. Lo que vio fue culebras. Lo que vio fue una generación de víboras, que lo que los estaba esperando era el infierno. Y no dudó el Señor en decírselo con libertad. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca trata de tapar verdades fundamentales del evangelio. Hay un infierno y usted y yo necesitamos saber que existe. No lo oigo muy convencido, o como que lo asusté. Aleluya. Como que se asustó con la palabra. Pero no, hermano, no es para asustarnos.
no es nuestro lugar si estamos en Cristo. No es nuestro lugar. Para los que viven para Cristo, el infierno no es nuestro lugar. Pero debemos de estar seguros de que existe, porque el Señor lo enseñó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos otro detalle. Acompáñenme a otro detalle que me pareció interesante al encontrar. Hechos capítulo 1, versículo 18 y verso 19. No es extraño que uno de los personajes más terribles que aparece en la Biblia se ahorcó ahí. Aleluya. No es casualidad que Judas se haya ahorcado en el Gehenna. ¿Sabía usted eso? En el valle de Enón, ahí se ahorcó Judas. Y dice allá en Hechos capítulo 1, versículo 18 y 19, dice: este pues, hablando de él, hablando de Judas, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorios a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Este es el lugar donde aquí dice que él compró. Allá en los evangelios dice que los sacerdotes, que les regresó las monedas, Judas cuando le remordió la conciencia, le regresó las monedas de plata, fueron a comprar un campo, dice. Fíjense, y en ese campo se ahorcó Judas. Ahora, el punto aquí que me llamó la atención es: no es extraño que se haya ahorcado ahí, hermano, porque era su lugar, el Gehenna, el infierno. Por eso cuando el Señor Jesús, el campo del alfarero, ahí habla también del campo del alfarero, el campo de sangre, está ahí también en ese valle. Ahora, no es extraño que cuando el Señor dijo: Señor, de los que tú me diste, ni uno solo se me ha perdido, solo el que ya venía perdido y regresó al lugar donde tenía que regresar. ¿Cuál lugar? Bueno, el infierno. Pero bueno, sigamos un poquito más. Número uno, entonces, voy a terminar con lo que es el valle de Enón. La enseñanza de ese valle que está al lado de la foto, pues por lo menos en el lado izquierdo de Jerusalén, simboliza el lugar del infierno. Y el Señor lo enseñó con toda libertad. Pero resulta que hay otro valle. Me voy a ir hasta el lado derecho, el valle del Cedrón. Y el valle del Cedrón, acompáñenme a un texto, por favor. Allá vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 14. El valle de Cedrón es conocido también en la Biblia como el valle de la decisión, el valle de Josafat, el valle del juicio final. Fíjense. Vaya conmigo, acompáñeme. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 14 y 15. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares del incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Valga la aclaración. Dice torrente de Cedrón porque en ese valle de Cedrón aparece un río, aparece un torrente cada cierto tiempo. En el tiempo de lluvia aparece un torrente. En el tiempo 9 meses está seco, no aparece agua. Pero en el tiempo de lluvia aparece un río en ese valle. Y a ese río le llaman el torrente de Cedrón. Entonces dice, y los echaron en el torrente de Cedrón. Entonces dice, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas
llenos de vergüenza, oiga esto, llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que este valle, el valle de Cedrón, también es conocido como el valle de la decisión. Es el valle donde de alguna manera el Señor ofrece qué vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué vas a decidir? Por eso el Señor hablando en Mateo, hablando acerca del juicio final, el juicio de las naciones, se va aparentemente, se va a desarrollar ahí, en el valle del Cedrón. Se va a desarrollar el juicio para todas las naciones. Pero usted recuerde que hay algunos que van a ser puestos a la derecha y hay otros que van a ser puestos a la izquierda. Allá en el Gehenna, no. Allá van a parar todos de un solo los que no tomaron las buenas decisiones. Pero en el valle del Cedrón, como que el Señor abre una puerta y les dice, miren, depende de la decisión que usted tome. Depende de la decisión que usted tome. Ahora, ya vamos a ver un poquito más. Volvamos a otro texto. Joel capítulo 3, verso 1 y 2. Joel vio este valle como el valle de Josafat, como el valle de juicio. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Joel capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, oiga, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Usted puede buscar de qué valle está refiriéndose, y está refiriéndose al valle del Cedrón. Y dice, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Fíjese que Josafat significa Dios juzgará. Eso significa Josafat. Eso quiere decir que, ¿cuántos sabemos que Dios va a juzgar, hermano? Mire, usted y yo debemos de tener bien claro que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que juzga. Un Dios que no va a dar cohecho, un Dios que no va a dejar pasar en algún momento si no tomamos las decisiones correctas, hermano, de buscar al Señor con todo nuestro corazón. No va a pasar por alto el pecado de nadie, absolutamente de nadie. Yo recuerdo en algún momento oír a una persona decir, mire hermano, aunque sea de panzazo que me deje pasar Dios allá. Pero, pero ¿cómo así de panzazo? Tal vez me encuentro a alguien, mire, como cuando uno está haciendo fila en algo y de repente encuentra un suchero, ¿ah? Resulta que el que está en la puerta era chévere, esperando que de alguna manera como que lo dejen pasar, ¿verdad? Pero resulta que allá arriba no es así, hermano. Aleluya. Allá no hay tales, no hay cuellos, no hay compadres, aleluya. No hay compadres, no hay parentesco en el sentido de que podemos encontrar a alguien que nos auxilie. Si no buscamos al Dios de los cielos, que es toda nuestra ayuda que tenemos, nos vamos a quedar sin ayuda verdadera. La verdadera ayuda del creyente es Jesús, el Hijo de Dios que vive para siempre y que por medio de Él nosotros alcanzamos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por un lado enseña el Señor el infierno, enseñó el Señor el infierno, y por otro lado enseñó la misericordia de Dios, aunque el juicio también. El hecho de que, hermano, pero nosotros no tenemos que pasar por ese valle. Mire, se lo voy a mostrar de esta manera. Juicio siempre vamos a tener. El detalle es
porque los pecados nuestros cayeron sobre un solo ser llamado Jesucristo. Pero Dios no es que nos va a dejar pasar a nosotros los pecados que cometimos. Si usted y yo creímos en Jesucristo y pusimos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por su sangre derramada, en Él depositamos todos nuestros pecados. Por eso es que nos van a dejar entrar. Por eso es que el juicio no cayó sobre nosotros. El juicio cayó sobre el Señor Jesucristo. Y por su sangre es que usted y yo somos salvos. Pero vamos a ser enjuiciados de alguna manera. No sé si me logró captar la idea. Entonces el Señor quería enseñar al pueblo que por un lado hay infierno, pero que hay un juicio que puede librarnos mediante ese juicio. Puede librarnos de la muerte eterna. Puede librarnos de la condenación eterna. Entonces, por un lado enseña la perdición eterna y por otro lado, en el Cedrón está enseñando que hay una salida, que hay una manera de ser libre. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vaya, veamos un texto más. Acompáñenme a otro texto. Acompáñenme ahí siempre en el libro de Joel. Vuelve a mencionar el valle este de Josafat. Joel capítulo 3, verso 11. Dice: juntaos y venid gentes todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despiertan y suben al valle de Josafat. Es el valle del Cedrón. Porque allí, oiga esto, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura. ¿Ha oído esa frase? La mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosarán las lagaretas, porque grande es la maldad de ellos. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Ojo, ojo con esto. El valle de la decisión. El Cedrón es el valle de la decisión. Es donde uno debe de tomar la decisión de a quién va a servir en su vida y a dónde quiere estar, de alguna manera. El evangelio es una decisión. El evangelio es una vida de decisiones. Fíjense, sigo leyendo, porque en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle, en el valle de la decisión. ¿Cuántos saben que cercano está el día de Jehová? ¿Cuántos lo saben? No los oigo muy convencidos. Pero basta con seguir viendo las noticias y las cosas no están bien. Ya leyó lo que está pasando en California, en lo que sigue pasando en California. 22 muertos, 3.500 casas y edificios han sido quemadas. 3.500. Y todavía no tienen la capacidad de apagar esos incendios. Eso va a seguir. ¿Cuánto más? No lo sabemos, pero siguen quemando. Ese fue el último reportaje que yo oí de hoy en la mañana. Es 3.500 casas y negocios. Ahí hay un combinado, no sé cuántas son casas y cuántos son negocios, pero la suma total son 3.500. 600, esto es complicado porque aparecen como 22 muertos, pero más de 600 desaparecidos. ¿Y qué puede haber pasado con un desaparecido? Es que ya está muerto. Probablemente no, muchos quizás no, simple y sencillamente no se han reportado que están bien. Es muy probable, primero Dios, que así sea, pero más de 600 desaparecidos. Las noticias no son buenas, no son agradables, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. ¿Por qué?
porque el Señor viene pronto. Y usted y yo, primero Dios, debemos de estar en el valle de la decisión con buenas decisiones en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya. Pero hay un tercer valle que en realidad es como una hondonada, que en realidad ahora ya ni existe. Le voy a explicar por qué. En la actualidad, ese valle del Tiropeón era una quebrada que después de tanta conquista y destrucción, la fueron rellenando y lo fueron rellenando y lo fueron rellenando. Y ahora hay casas ahí, en ese valle, en ese pequeño valle. Pero ¿por qué me interesa verlo con usted? Josefo, un historiador judío muy acreditado, habla de ese valle llamado Valle Tiropeón. Separa el monte de Sión del monte Moria. Y quiero que usted vea en esa foto, los puntos blancos es el monte y lo que está en medio es el valle. En la parte derecha del canal del valle, si usted ve, logra ver todavía, allá hay un templo. Ese no es el templo de Salomón hoy, ese es el templo de la roca. Es un templo musulmán que está allí. Pero en ese mismo pedazo donde hoy está ese templo de la roca, allí estaba el templo de Salomón. Allí estaba el templo. ¿Y sabe para qué servía ese pequeño valle, esa quebrada? A mí me impresionó, hermano. ¿Sabe para qué servía? En ese valle hacían descender todos los desechos y la sangre de los sacrificios. Ese valle llega hasta abajo y se une. Los tres valles se unen. El valle de Enón, el valle del Tiropeón, donde bajaba la sangre, se une al valle de Cedrón, el torrente de Cedrón, y todo va a desembocar al mar muerto. Pero a mí me impresiona esto. Yo no creo en las casualidades. Dios siempre hace las cosas perfectas. Entre el infierno y la decisión de vida, en medio está la sangre de los sacrificios. En medio, exactamente en medio. Como dando a entender que no es suficiente una decisión si no hay sangre. Tiene que haber sangre. Porque lo único que divide al ser humano entre el infierno y la vida es la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Necesitaban esa quebrada? Sí, hermano. Si Salomón en una sola fiesta se echó 1000 sacrificios. Véalo conmigo. Acompáñenme a un texto, por favor. Y la pregunta es, ¿qué pasaba con toda esa sangre? Porque lo que el sacerdote llevaba allá al lugar santísimo era un poquito de sangre. Pero el animal tenía que botar toda la sangre. Porque aún ni para comer le dejaban sangre al animal. Mire, acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 3 y 4. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire pues, dice, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey Gabaón, porque aquel era un lugar alto y principal, y sacrificaba allí. Oiga eso, hermano, mire cuánto sacrificaba: 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Cuando usted ve que Salomón construye templo, mire hermano, esa fiesta fue un sacrificio.
y por donde descendía esa sangre era por ese lugar. De hecho, se convirtió en un tiempo, se convertía, esa quebrada servía para que bajara la sangre, pero había un espacio donde subían todos los peregrinos por ahí para ir a la casa al templo. Porque exactamente abajito de ese lugar está lo que se llama el Siloé, que era donde se lavaban para purificarse y subir al templo, purificados delante de Dios. Ahora, lo que a mí me impresionó es esto. Dios nunca ocultó sus planes. El que me busca lo iba a hallar y iba a encontrar la salvación de Jehová. El que no lo buscara estaba preparado el Gehenna, el lugar del infierno. Pero había otra opción, el monte el valle de la decisión, el valle donde uno tenía que decidir. Por eso en ese mismo valle Israel tuvo que decidir derribar altares, derribar imágenes que tenían, derribar todo lo que era idolátrico. Fíjese que es terrible que en el valle de Enón, ahí sacrificaban, Israel mismo sacrificaba a los niños a Moloc, pero nunca derribaron ese altar. Allá en Enón, véalo conmigo, acompáñeme a este último texto y luego hago un cierre que me interesa. Jeremías capítulo 32, verso 35. Hablando del valle de Enón, es decir, del Gehenna, allí hicieron unos sacrificios, hermano. Jeremías capítulo 32, verso 35. ¿Lo tiene, hermano? Jeremías 32, 35 dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de ¿qué? De Hinón. Ese es el valle de Enón. Y dice, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Fíjese que allá derribaron los altares. Fue cuando tomaron decisiones en el valle del Cedrón, donde el pueblo de Dios tomó decisiones y tomó decisión para seguir al Señor. Sin embargo, en el valle de Gehenna no. Siguieron haciendo sacrificios. No se ve que en ese valle haya habido manera de salvación. Sin embargo, en el otro lado sí. Pero fue a través de la sangre, de los sacrificios, que ellos encontraban la salvación. Esa es la forma que los israelitas encontraban la salvación, a través del sacrificio de corderos, a través de los holocaustos, a través del derramamiento de sangre. Ahora, usted y yo encontramos la salvación en uno solo, en un solo sacrificio, y es el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por favor, vuelvo a decir esto. Saber de Cristo no es vivir para Cristo. Es diferente. No es solamente de saber que Jesús murió en la cruz y ya estuvo, hermano, yo voy para el cielo. No, momento. Esto se trata de una vida. Por supuesto. De hecho, le cuento aquí entre nos. Ay, si no me puedo bajar, va. Mire pues, le cuento que en los principios de la iglesia cristiana ni siquiera habían llamamientos para que aceptaran a Jesucristo. Ojo con esto que le voy a decir. En el principio de la iglesia cristiana no habían llamamientos para que aceptaran a Jesucristo.
La gente se convertía cuando oía la palabra del Señor y pasaban confesando sus pecados, arrepentidos de lo que habían hecho. Y la evidencia de que habían aceptado a Jesucristo era su transformación de vida. Hello. Ay, hermano, y entonces, ¿por qué le dicen que, bueno, se ha creído que es un buen sistema, es un buen método como para impulsar a la gente a que tome decisiones? Pero en realidad, la conversión viene de un corazón arrepentido de lo que ha recibido de la palabra. Por eso a veces me preguntan, hermano, ¿y por qué no hacen llamamiento? Mire, si se va a convertir alguien, se va a convertir con la palabra. Y si no se convierte, no es porque nunca le hicimos la invitación, es porque nunca recibió el arrepentimiento que da el Espíritu Santo en el corazón por el oír de la palabra. ¿Me entendió eso? Ahora, yo puedo hacer llamamientos, ¿cómo no? Pero ¿qué garantía hay de que se convirtió en realidad? ¿Qué garantía es? Ah, pero levantó la mano. ¿Es esa la garantía? Ah, pero el hermano fulano, hermano Rafael, me ayudó a orar por él porque levantó la mano. ¿Es esa una garantía? La garantía es la conversión. Porque muchos levantan la mano y después no se vuelven a ver nunca. Denle un aplauso al Señor si se anima. No, no, por favor, no, yo no estoy desacreditando que se puede hacer llamamientos en la iglesia. Quiero que me entiendan muy bien. De hecho, es una práctica que debe de hacerse en algún momento, guiado por el Espíritu, el que está predicando. Si siente del Señor hacerlo, lo puede hacer. Lo puede hacer con libertad. Pero en realidad, lo que convierte el alma es la compulsión del Espíritu Santo en el corazón de una persona que al oír la palabra se compunge por el Espíritu. Por eso cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos su primer mensaje y les dijo: varones, ese Jesús que ustedes mataron, ese es el Hijo de Dios, el Cristo, y empezó a revelarle, hermano, la palabra del Señor. Y dice que cuando terminó de hablar, los corazones de aquellos estaban compungidos y le dijeron a Pedro: varón, hermano, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Pero ¿quiénes pidieron aceptar a Jesucristo? Hello, hermano. ¿Quiénes pidieron? ¿Fue Pedro? No. Los que vinieron fueron ellos. Fíjese, hermano, que así, mire, perdone, así debería de ser. Una persona que llegó a la iglesia y le habló el Señor, le habló el Espíritu, le habló al corazón y se siente convulsionado y siente el arrepentimiento en su vida, debería de correr alguna de las ayudas y decirle: mire, hermano diácono, ¿y qué hago para venir a la iglesia? ¿Qué hago para seguir asistiendo? ¿Qué hago para seguir oyendo de este Cristo? ¿Qué hago? Se arrepiéntase y bautícese. Porque la garantía de haber aceptado a Cristo no es saber de Cristo, sino vivir para Cristo. Dele un aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No se preocupe, yo voy a seguir haciendo llamados. No se preocupe. Cuando el Señor me lo ponga, lo voy a seguir haciendo. Pero normalmente uno nota cuando una persona se ha convertido por el cambio que está teniendo. Yo termino, hermano. Termino. Acompáñenme a un versículo para cerrar este estudio.
No es casualidad que hayan 3 valles en Jerusalén. El infierno, el valle de las decisiones y en medio el lugar donde corría la sangre de los sacrificios. No es casual. Yo creo que no es casual. Perdone que lo vea así desde ese ángulo, pero a mí me impresionó cuando lo vi así. Dios mío, para pasar al otro lado y alcanzar la salvación, tienes que pasar por el valle de la sangre de Jesucristo. Porque no importa qué decisión hayas tomado, si es una decisión humana sin sangre, no sirve. No sirve. Habrá gente que toma decisiones, sí, hoy voy a cambiar, hoy voy de plano tengo que salir de esta vida. Sí, pero si no hay sangre, no hay conversión. Si no hay sangre, no hay nuevo nacimiento. Y no hay sangre, no hay perdón de pecados. Y si no hay sangre, no hay cielo. Tiene que haber sangre, porque está escrito, sin sangre no hay remisión de pecado. Tiene que haber sangre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, dice, ojo con esto, y quiero con este texto cerrar y confirmar lo que le he estado diciendo de lo que es una vida en Cristo. Y dice de esta manera, primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Le suena eso a una vida cristiana? ¿Le suena eso? Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. No puede haber vida santa si no hay conversión. Y no puede haber conversión si no es a través de la sangre de Jesucristo. Amén, amados. Yo sé que usted diría, hermano, pero qué lástima que hoy no vino nadie nuevo. Aleluya. Mire a su alrededor, por favor. Mire a su hermano que tiene a la par. Mírelo. Ay, lástima que no vino nadie que no es convertido. No, este mensaje no es para los no convertidos. Este mensaje espero yo que sea para aquellos que dicen ser cristianos. Y que entendamos que el fin viene. Y que la verdadera conversión solo se puede lograr a través de la sangre de Jesucristo. Y que la evidencia de caminar en Cristo es una vida convertida, una vida de cambios, una vida de verdad y no de mentira, una vida transparente y no de ficción, ni de engaño, ni de aparente religiosidad, sino una vida convertida para llegar al cielo. Póngase de pie. Pongamos.